En otras palabras, los indicios apuntaban en el sentido de que se estaba ante un componente universal de la materia. Un poco después de estos trabajos, en 1899, y utilizando técnicas desarrolladas por un antiguo alumno suyo, Charles T. R. Wilson, 1869-1959, al estudiar la propiedad que tienen los electrones de condensar sobre ellos gotitas líquidas procedentes de un vacío sobresaturado, Thomson, 1899, fue capaz de medir por separado la carga del electrón. Obtuvo un valor de 33 por 10 a la décima unidades electrostáticas, recurriendo al valor ya conocido de E sobre m, dedujo la masa del electrón, naturaleza de los rayos X. Al igual que ocurrió con los rayos catódicos, la naturaleza de los rayos X fue intensamente debatida desde un principio. La mayor parte de los físicos pensaban que eran algún tipo de radiación electromagnética. El propio Rockten era de esta opinión. Sin embargo, existían evidencias que apuntaban en la dirección de que no se comportaban como los rayos de luz ordinario. He tratado de varias maneras, escribía Rockten en 1895. En su primer artículo, detectar en los rayos X fenómenos de interferencia, pero desgraciadamente sin éxito. ¿Acaso solamente por su débil intensidad? Tampoco puede ser polarizada por ninguno de los métodos ordinarios. En cuanto a la justificación para llamar los rayos, Rockten confesaba que la extraía en parte de la completamente regular formación de sombras que se ven cuando se colocan cuerpos más o menos transparentes entre el aparato y la pantalla fluorescente o la placa fotográfica. He observado, continuaba, y en parte fotografiaba muchas imágenes de sombras de este tipo, cuya producción tiene un encanto especial. Poseo, por ejemplo, fotografías de la sombra, de los huesos de la mano, de un conjunto de pesas encerradas en una caja, pero la evidencia prácticamente definitiva del carácter de rayos es la interferencia, un fenómeno de Rockten no pudo detectarlo en los supuestos rayos X. He intentado de muchas maneras detectar fenómenos de interferencia de rayos X, pero desgraciadamente sin éxito. ¿Acaso solamente debido a su débil intensidad? Ante semejante situación, no es extraño encontrarse con que el 1 de febrero de 1896 Lord Kelvin preguntase a George Gabriel Stokes, 1819-1903, Lucasian, profesor en Cambridge, Wilson de 1990-632, con respecto a los rayos X de Rockten, ¿eres un longitudinalista, un ultravioletista o un tertium quidist? A pesar del gran número de físicos y de médicos que trabajaban en o simplemente con rayos X, no se avanzó demasiado en el conocimiento de su naturaleza hasta 1912. La solución vendría de la mano de la difracción de los rayos X. En efecto, el 21 de abril de 1912, en el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Múnich, dirigido por Donald Sommerfeld, 1868-1951, Walter Friedrich, 1883-1968, y Paul Kingping, 1883-1835, observan seguido una propuesta de Max von Lau, 1879-1960, la diferencia de rayos X con un cristal. La idea de von Lau fue la as, asoci asociar experimentalmente estructuras cristalinas con rayos X para clasificar así la naturaleza de ambos. Si los rayos X eran ondas electromagnéticas de longitud de onda pequeña y si los cristales estaban formados por átomos distribuidos de manera regular, entonces al ser las distancias interatómicas comparables a las de esa longitud de onda, se debían producir, como ocurrió, interferencias al hacer incidir los rayos sobre el cristal, midiendo entonces distancias entre máximos y mínimos de intensidad. Se podría calcular cómo se hacía en la óptica ordinaria la longitud de una de los rayos X. Además de resolver el problema de la estructura de los rayos X, von Lau había dado con una herramienta extremadamente precisa para el estudio de los cristales. Años más tarde, las técnicas de difracción de rayos X serían desarrolladas hasta el extremo de poder ser aplicadas al estudio de la estructura de macromoléculas. Sin duda, el éxito más celebrado en este campo fue la utilización de la diferencia de rayos X en el descubrimiento de 1953 de la estructura del ácido desoxirribonucleico
bonucleico, ADN. La molécula de la herencia. Tal hallazgo auténticamente fundamentado fue debido a James Watson y Francis Crick, quienes trabajaban en el mismo laboratorio Cavendish en el que Thomson había estudiado el electrón. Fue tras el fallecimiento Rutherford, el elegido William Lawrence Bragg, 1890-1971, como nuevo director cuando las investigaciones de estructuras cristalinas y moleculares se introdujeron en el laboratorio. Pero estos desarrollos caen fuera del tema del presente libro. Es necesario, por tanto, retroceder en el tiempo y continuar con mi narración, en concreto con el camino que llevó de los rayos X al descubrimiento de la radiactividad. De los rayos X a la radiactividad. La noticia del descubrimiento de los rayos X circularon con rapidez por todo el mundo científico, al igual que social. Con relación al primero, el mundo de la ciencia, un buen indicador es el Catalogue of Scientific Rapes 1800-1900, preparado por la Royal Society y publicado en 1912 en la sección Rockten and Allied Radiation. Royal Society 1912 471-480. Vemos que mientras que en 1895 solo se publicó un artículo, el fundacional de Rockten, obviamente, en cambio, en 1896 solo en el apartado Rockten Rise aparecen 83 entradas. En su estudio de la variación experimentada en varios campos de la física finisecular, Hiroshige inició 1968-99, señalan que tan pronto como en 1896, el año después del descubrimiento, los rayos Rockten se convirtieron en un área independiente en lo que a clasificación se refiere, publicándose en aquel año 145 artículos. Hay que advertir, no obstante, que la tendencia decayó pronto, seguramente tanto debido a que se agotaron los temas e ideas. Recordemos que hasta 1912 no se resolvió el problema de su naturaleza de investigación física más obvios, como por la entrada en escena de nuevos y muy atractivos campos como el de la radiactividad, por supuesto. El propio artículo de Rockten fue reimpreso 4 veces durante 1896 y una traducción al inglés apareció publicada en el número del 23 de enero de 1896 de la revista Nature. Pasando ahora a la dimensión social, es relevante citar la descripción realizada en 1911 por Arthur Schuster, 1851-1934, director del Laboratorio de Física de la Universidad de Manchester. Schuster, 1911-74-75. Se puede imaginar el interés que suscitó en el mundo científico el descubrimiento y la sensación que creó a todas partes. Pocos fueron los laboratorios en los que no se intentó enseguida repetir el experimento. Casi inmediatamente la posibilidad de aplicaciones prácticas atrajo al público y muy especialmente a la profesión médica. Estaba claro que se tenía un método de gran utilidad para el diagnóstico de fracturas complicadas o para localizar objetos extraños en el cuerpo. Para mí eso tuvo una consecuencia desafortunada. Mi laboratorio se vio inundado por médicos que traían a sus pacientes de los que se sospechaba que tenían agujas en distintas partes de sus cuerpos, y durante una semana tuve que emplear la mayor parte de 3 mañanas en localizar una aguja en el pie de una bailarina de ballet. En Alemania, el 4 de enero de 1896, Emil Warburg, 1846-1931, mostró algunas de las fotografías tomadas de Rockten en una reunión de la Sociedad de Física de Berlín. Al día siguiente, la agencia de noticias Warner Press transmitía la historia del descubrimiento. El 6 de, y el 6 de el 6, la información es circulada por todo el mundo. El corresponsal de Long Daily Chronicle en Viena, por ejemplo, enviaba a su redacción el siguiente texto: los rumores de una alarma de guerra no deben distraer la atención del maravilloso triunfo de la ciencia que acaba de comunicarse en Viena. Se anuncia que el profesor Rockten de la Universidad de Wurzburgo ha descubierto una luz que, al afectar una fotografía, atraviesa la carne, el vestido y otras sustancias orgánicas. Hasta el propio Kaiser Guillermo II le solicitó una demostración en la corte, que Rockten efectuó en el día 13. También llegó a España, un país subdesarrollado en lo que a la investigación en física se refiere, la noticia del descubrimiento de los rayos X el 10 de febrero de 1896, muy poco tiempo
muy poco tiempo por consiguiente después del anuncio del hallazgo de Rockten, Eduardo Lozano y Ponce de León, 1896, catedrático de Física Superior en la Universidad de Barcelona, pronunció una conferencia en la Academia de Ciencias y Bellas Artes en la que expuso trabajos que habían llevado a cabo con la colaboración de Edward Forstner, ayudante suyo, y del geólogo Arthur Bofill, secretario de la Academia, sobre la introducción de los rayos X en Barcelona. Rocal Rosa en 1990. Un mes más tarde hacía lo propio en la universidad. Los trabajos de Lozano se enmarcaban en la tradición de la física, pero también mostraron interés de los médicos, como César Gómez, que realizó una primera demostración de su trabajo en lo que participaron otros médicos. El 24 de febrero, en el anfiteatro anatómico de la Facultad de Medicina de Barcelona. No fue únicamente en la ciudad condal en donde estuvieron lugar tales muestras de interés, aunque probablemente fuese en donde primero se produjeron. En Valencia, por poner otro ejemplo, el 10 de noviembre de 1896, Vicente Pérez Cervera consiguió en su laboratorio químico la imagen de una mano con sortijas y un alfiler para la que necesitó 10 minutos de exposición. Al día siguiente, y tras 25 minutos de exposición, logró otra de una mano con 9 perdigones en el metacarpo. Martínez Amargo Andreo, 1999, 294, 295. Tiene también interés comprobado lo que decía a propósito de los rayos X José Echegaray, el polifacético ingeniero de caminos, matemático, político y por supuesto dramaturgo, premio Nobel de Literatura en 1904. En uno de sus artículos de divulgación, Echegaray, 1905, 753-754, el artículo en cuestión debió de aparecer antes, seguramente en 1896. La referencia que doy aquí corresponde en un libro en el que se recopilaban artículos del autor de El Gran Galeoto. Gran interés ha despertado así en los círculos científicos como en la masa general de las gentes el profesor Rockten de Würzburg con su descubrimiento de los rayos X. En academias, en universidades, en revistas de ciencias, en prensas diarias de todos los países, hasta en salarios y casinos, no se habló durante algunas semanas más que de los rayos X, de rayos catódicos, de tubos de Crookes, de fotografías a través de cuerpos opacos y de universales transparencias para rayos invisibles de luz, sobre todo la mano espectral. Quiero decir, aquella mano toda negra que parece mano de espectro brotando repentinamente de las tinieblas y pasándose siniestra sobre las planchas fotográficas con sus huesos de esqueleto vigorosamente dibujados. En suma, la mano fantástica de Rockten ha producido un efecto inmenso en el público. En Francia, la noticia también apareció pronto en los periódicos. Ver en este punto Rank 1946. Por su parte, la Academia de Ciencias dedicó su reunión del 20 de enero de 1896 a estudiar el tema. En esta sesión, dos médicos, Oudin y Barthélemy, presentaron una fotografía que había tomado de los huesos de una mano utilizando rayos X. En la sesión siguiente, la del 27 de enero, Barthélemy y Oudin presentaron junto a Odilon Lanelok una comunicación publicada en las Complets Reduce Lanelok, Barthélemy y Oudin 1896, en la que destacaban la utilidad de las radiografías en la patología humana. El matemático Henry Poincaré, que había recibido del propio Rockten copias de algunas de las fotografías tomadas por el físico germano, fue el encargado de presentarlas en aquella sesión de la Academia, a la que también llevó un ejemplar del artículo de Rockten. Ahora bien, si consulta el ejemplar de las Comptes Rendas, la revista de la Academia de aquella sesión, se encuentra en tomo 122, número 3, p. 150, que la referencia de la comunicación de Udin y Barthélemy ocupa poco más de 2 líneas. Los doctores Oudin y Barthélemy comunican que una fotografía de huesos de la mano obtenida por la ayuda de los rayos X Staplen, la de el profesor Rockten. Nada se decía allí, por consiguiente, de qué era lo que había manifestado Poincaré. Afortunadamente disponemos de un artículo titulado Les rayons cathodiques et les rayons Röntgen, publicado el número del 30 de enero de 1896.
Reúne generale de sens pures et appliques, que tiene toda la apariencia de constituir la esencia de lo que dijo en aquella sesión del gran matemático y físico matemático francés, no siendo ni físico ni médico, señalaba a Poincaré 1896, 1954, 570-571. Es gracias al azar que he sido un encargado de presentar en la Academia de Ciencias la comunicación de Los doctores Oudin y Bartlemy. Tengo por si consiguiente pocas cosas que añadir en lo que todo el mundo sabe. Para lo que a nosotros nos interesa, y aún a riesgo de repetir algunas cosas ya dichas a propósito de Rogen, lo más interesante son los comentarios que Poincaré hacía con respecto al descubrimiento de los rayos X y el énfasis que ponía en la conexión con la fluorescencia. Habiendo rodeado con un cartón negro un tubo de croquis en el que se producen rayos catódicos, el profesor Rockton colocó este tubo en una sala oscura y le aproximó una pantalla de papel recubierto de platino cianuro de bario. Esta pantalla se hizo fluorescente a pesar de que el cartón negro se encontraba en medio de una fluorescencia. Se mantuvo hasta una distancia de 2 metros. Se dio cuenta inmediatamente de la relevancia extraordinaria de este descubrimiento. Hacía falta admitir en efecto la existencia de un agente nuevo susceptible de atravesar un cartón negro bastante opaco, diferente por consiguiente de la luz visible o ultravioleta, pero que producía como ella la fluorescencia. M. Rockten no tardó en descubrir que las nuevas radiaciones impresionan la placa fotográfica, ya sea porque poseen una acción química directa o porque bajo su influencia la propia materia de la placa se hace fluorescente. A pesar de que estas radiaciones no ejercen ningún efecto sobre la retina, existen dos medios de constatar su presencia y en consecuencia de estudiarlas pueden sernos reveladas bien por la fotografía, bien por la fluorescencia que comunican a ciertos cuerpos. Henry Becquerel 1852-1908 fue el tercero de una familia de físicos, al igual que su padre y su abuelo. Fue catedrático de física en el Museo d'Histoire Naturelle de París. De hecho, nació en el propio museo. Su padre, como catedrático, disponía de una vivienda en él. También fue profesor en la École Polytechnique y en 1889 fue elegido, como había ocurrido de nuevo con su padre y abuelo, miembro de la Academia de Ciencias. Este hecho le facilitó la comunicación de su descubrimiento de la radiactividad. Como miembro de la Academia, cualquier comunicación que presentase en una de las sesiones semanales se celebran los lunes aparecería impresa en las compras reduce solo 10 días después. Precisamente gracias a estas circunstancias podemos seguir con extraordinaria precisión la secuencia de acontecimientos que llevaron a Becquerel a descubrir la radioactividad. Como académico, Becquerel estuvo presente en la citada sesión del 20 de enero. De hecho, él mismo dejó constancia de lo que sucedió entonces en una larga memoria publicada en 1903. Becquerel 1903 en la sesión de la Academia de Ciencias del 20 de enero de 1896, en el momento en el que M. H. Poincaré acababa de mostrar las primeras radiografías enviadas por M. Rockden. Pregunté a mi colega si había determinado cuál era en la ampolla vacía producto de los rayos X, el lugar de emisión de esos rayos. Él me respondió que el origen de la radiación se encontraba en la franja luminosa de la pared que recibía el flujo catódico. Pensé enseguida investigar si las nuevas emisiones no eran sino una manifestación del movimiento vibratorio que da origen a la fosforescencia y si todos los cuerpos fosforescentes emiten rayos parecidos. Hice partícipe de este proyecto a M. Poincaré y el día siguiente comencé una serie de experimentos que no confirmaban la previsión con la que los había emprendido. De hecho, no fue Becquerel el único científico francés que se interesó por estos problemas. Verhaeren 1946 y Badasch 1965. En el artículo que acabo de utilizar, Becquerel 1903-4 señala a la publicación del artículo Poincaré había suscitado inmediatamente un gran número de experimentos, como los de Charles Henry 1896 y publicaciones en el número del 10 de febrero de los Comptes Reduce. Lo que hizo Henry fue colocar un hilo de hierro encima de una placa fotográfica rodeada de papel negro. Después sobre el hilo puso varias monedas y encima de una de estas un poco de sulfuro de zinc fosforescente preparado
Para él expuso todos los rayos X y constató que la sombra del hilo aparecía ligeramente bajo la moneda recubierta del sulfuro. Concluyó en los cuerpos implicados había emitido rayos que atravesaban el metal e impresionaban la placa fotográfica. Este experimento prueba, se lee en su artículo Henry 1896-313, que es posible embadurnar de sulfuro de zinc cuerpos que absorben rayos de Röntgen, hacer visibles sobre la placa fotográfica objetos situados después de estos cuerpos y que son invisibles en otras formas. Becquerel tuvo la oportunidad de analizar los resultados de Henry, pero no le convencieron, como tampoco le convencieron otros experimentos que mencionaba. Los, los, los llevados a cabo por Gustave Le Bon y publicados el 29 de enero. La publicación reciente de fotografías con luz de origen catódico, escribe Le Bon 1896, 1888-189, me han determinado a dar a conocer, aunque sean muy incompletas y completos todavía, algunas investigaciones que he llevado a cabo desde hace 2 años sobre la fotografía a través de los cuerpos opacos a la luz ordinaria. Y añadía, los experimentos siguientes prueban que a la luz ordinaria, o al menos ciertas de sus radiaciones, atraviesan sin dificultad los cuerpos más opacos. La posición es un fenómeno que no existe más que para ojos como los nuestros, construidos de una manera un poco diferente. Podrían ver fácilmente a través de las murallas. Se trataba de una afirmación ciertamente arriesgada y que Le Bon trataba de justificar aludiendo a unos peculiares extremados experimentos que no involucran rayos X. En un chasis fotográfico positivo ordinario introducimos una placa sensible, debajo de ella un cliché fotográfico cualquiera. Después bajo el cliché y en contacto íntimo con él una placa de hierro que cubre completamente la cara anterior del chasis. Exponemos la cara a la casi cubierta a la luz de una lámpara de petróleo durante alrededor de 3 horas. Un revelado enérgico y muy prolongado de la casa sensible, puesta hasta su completo ennegrecimiento, dará una imagen del cliché muy pálida pero muy neta por transparencia. Basta modificar ligeramente el experimento anterior para obtener imágenes tan vigorosas como si ningún obstáculo se hubiese interpuesto entre la luz y la cara de sensible. Debido a que eran invisibles para el ojo, Le Bon dio el nombre de luz negra a las radiaciones de naturaleza desconocida, que según él habían encontrado y que atravesaban cuerpos opacos. No es extraño que en 1903 Becquerel manifestara que él había desconfiado de los experimentos de Le Bon, que en su opinión se había afectados por complicaciones que enmascaran la verdadera causa de los efectos observados. Tampoco es extraño teniendo en cuenta las maravillas que se estaban encontrando, que las manifestaciones de Le Bon provocaran otras publicaciones, también parecidas en las Complets Reduce a cargo de científicos como Gaston Henry Hewenglowski, Lumière o Périgot. No fue, por tanto, Becquerel el primero en reaccionar ante la noticia que llegaba de Alemania. Ya había cuenta de los procedimientos experimentales que utilizó y con los que nos encontramos enseguida. Cabe decir que algo bebió a esos otros científicos, pero hubo un aspecto en el que se distinguió de ellos. Fue el primero en recurrir al uranio. El uranio es un elemento químico íntimamente unido a la historia de nuestro siglo, primero a través de la radiactividad y más tarde de la fisión nuclear, procesos que tanto ha incluido en la segunda mitad de nuestros siglos. Es oportuno en consecuencia recordar en este punto, antes de proseguir con mi historia, algunos aspectos de la historia del descubrimiento de este elemento. El uranio fue presentado a la comunidad científica mundial el 24 de septiembre de 1789 en una memoria que leyó en la Real Academia de Ciencias y Bellas Letras de Berlín el químico Martin Heinrich Klaproth, 1743-1817. Hay que señalar, sin embargo, que a pesar de que todos los datos apuntan a la fecha que acabo de recitar, cuando se consultan las memorias del no puede ser Académie Royale des Sciences et Belles Lettres, el año que se refleja para el correspondiente volumen en Août 1785, jusqu'à a la fin de 1787, esto es de agosto de 1786 hasta fines de 1787. Por esto incluyo como referencia Klaproth 1786-1787, examinando nuestras muestras de
Pechblenda, también escrito en el castellano como Pechblenda, el nombre derivado de las palabras alemanas Pech, que significa brea, también mala suerte, y Blend de Blender, esto es mineral de Blenda que encontró en las localidades de Johann Horskens, Sajonia y Johann Smithstal, Bohemia. Clapton halló indicios de que le hicieron sospechar la presencia de un metal distinto a los 17 identificados por entonces tras explicar en su memoria los elaborados procesos de análisis a que había sometido sus muestras. Clapton 1786-1787, 172, introducía bautizada la nueva sustancia. Las experiencias que acabo de mencionar demuestran que la pechblenda no debe considerarse de la clase de las minas de zinc o de hierro, ni de la clase de los fósiles que contienen tuxteno o wolframio, y que en general no puede considerarse de ninguna de las clases que actualmente establecidas en la mineralogía, sino que debe residirse en los sistemas como una sustancia metálica y propia y simple. Por lo tanto, hay que rechazar de la nomenclatura los nombres engañosos de Blechblenda y Eisenpechers. Se debe asignar un nuevo nombre a este fósil y conservarlo en exclusiva. Yo me prevalezco de los derechos incontestables de todo inventor y doy a este nuevo metal el nombre de uranio, Urano, tomado del planeta Urano, cuyo descubrimiento también es reciente. Básicamente hasta el tratamiento que de él hizo Becquerel, la principal utilidad del uranio fue la derivada de los intensos colores de sus óxidos y sales, la cristalería, la cerámica y porcelanas de Bohemia, que hasta entonces habían utilizado las platas de minas próximas, adquiriendo fama universal por unas tonalidades nuevas, con unos barnices y fluorescencias que se debían a la incorporación del uranio, pero que para la mayoría eran inexplicables, ya que el proceso se mantuvo en secreto. Más tarde también se utilizó otro compuesto de uranio, el nitrato de uranio, en los primeros procesos fotográficos. El descubrimiento de la radiactividad. Pero volvamos a Becquerel. No obstante, antes de pasar a analizar lo que hizo, es importante detenerse un instante a preguntarse si existe alguna razón por la que, como ya he señalado, utilizó uranio o si fue sencillamente una casualidad. Esta cuestión ha sido solvente hasta hace poco con argumentos con el de que estaba familiarizado incluso por tradición familiar por compuestos de uranio que además tenía en su laboratorio del Museo de Historia Natural por compuestos que esto es cierto, pero no lo es menos que en ese laboratorio existían docenas de sustancias fosforescentes con las cuales por lo menos por algunas también estaría familiarizado, así que la pregunta subsiste. ¿Ha sido Roberto de Andrade Martins 1997 quien se ha planteado y contestado esa pregunta, señalando que en su elección de compuestos de uranio Becquerel se vio guiado por algunas propiedades que había observado en dichos compuestos, propiedades que le llevaron a pensar que podían producir la clase de radiación que estaba buscando. De nuevo, es en la extensa y en algunos aspectos autobiográficos memorias que el físico Gallon publicó en 1903, donde encontramos claves importantes para reconstruir este aspecto de la historia de su descubrimiento. En ese documento leemos que, de hecho, Becquerel en 1903-78 no comenzó utilizando compuestos de uranio, sino, y al igual que los otros científicos franceses que he mencionado antes, sustancias como el espectro flúor o la blenda hexagonal. Los resultados que obtuvo no fueron alentadores y entonces recurrió al uranio. Tenía grandes esperanzas en la utilización de sales de uranio cuya fosforescencia había tenido ocasión de estudiar después de los trabajos de mi padre. Estos cuerpos que emiten y absorben toda una serie de radiación armónicas luminosas parecían tener una constitución molecular particularmente llamativa, al menos desde el punto de vista de la fosforescencia y la absorción, e inmediatamente añadía: entre las preparaciones de sales de uranio que yo poseía había láminas de sulfato doble de uranilo y de potasio que habían preparado 15 años antes. Estos cristales inalterables en el aire se ajustaban perfectamente a los experimentos que proyectaba, pero no los tenía entonces a mi disposición, habiéndolos prestado a mi colega M. Lippmann. El mismo día que M. Lippmann se devolvió a estas láminas cristalinas hice la primera observación.
El padre de nuestro Edmond Becquerel, 1867-1868, había estudiado efectivamente los aspectos de varios compuestos de uranio como el nitrato y el silicato de uranio, el sulfato doble de uranio y el potasio, el fluoruro doble de uranio y potasio, y en todos esos casos los espectros de absorción y emisión mostraban una serie de bandas delgadas separadas por aproximadamente la misma distancia. Aparentemente ninguna otra sustancia luminiscente poseía tales propiedades espectrales.